Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con las identidades que puede haber entre conjuntos cualesquiera. Vamos a ver identidades que involucran a la diferencia simétrica, identidades que involucran a las uniones, a las intersecciones. También vamos a ver contenciones que se valen para conjuntos cualesquiera. ¿Va? Vamos a hacer aproximadamente 8 identidades y contenciones. Todas son pruebas y en las cuales ocupamos todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Cualquier duda que tengan, díganme, por favor. ¿Va? Otra cosa, el descanso, el día de hoy, como estamos empezando tarde, va a ser a las 12:15, ¿va? 12:15 tenemos nuestro pequeño descanso, que sea de a lo más, que sea de 10 minutos, ¿ok? O sea, justo cuando pasen 10 minutos, en ese instante, ya estamos comenzando la sesión, ¿va? Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a hacer unos recordatorios. Cualquier duda me dice. Recordatorio, dados A, B y X conjuntos, cualesquiera, tales que A y B son subconjuntos de X, definimos las siguientes operaciones de conjuntos. Todas estas ya las vimos, solo estoy haciendo un recordatorio. Definimos a la unión de A con B como el conjunto de las X's, tales que X pertenecen a o X pertenecen B. ¿Eso cómo se lee? Como A unión B, ¿verdad? ¿Qué definimos también? Definimos A intersección B como el conjunto de todos los X's, tal que X está en A y X está en B. Este conjunto, ¿cómo se lee? Como A intersección B. Estamos considerando todos los elementos que se encuentran en A y en B de forma simultánea. ¿Ok? ¿Qué más definimos? ¿Qué más? Definimos a X menos A como el conjunto de los X es en X, tal que X no está en A. O sea, estamos pensando en todos los elementos que se encuentran en X, en tu conjunto TX, pero que no se encuentran en el conjunto A, están fuera de A, ¿verdad? A ese conjunto lo leemos como A complemento, ¿verdad? El complemento del conjunto A, el cual también podemos denotar de esta manera. Ponemos A y le ponemos una C como exponente, y eso se lee como A complemento, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Definimos la diferencia de A con B. Definimos A menos B como el conjunto de los X's, tal que X está en A y X no pertenece en el conjunto B. Este conjunto lo leemos como A menos B. En este conjunto que estás considerando, todos los elementos que están en A, pero que no se encuentran en el conjunto B. Deben ser elementos que están en A y no están en B. ¿Ok? Y por último, definimos a la diferencia simétrica, A diferencia simétrica B, como el conjunto de las X's, tal que X está en A unión B y X no pertenece en A intersección B. ¿Va? Esa es la diferencia simétrica de A con B. ¿Ok? Esas operaciones ya las definimos y vamos a recordar otra cosita más. Esa es la parte operativa de los conjuntos y es lo que estamos estudiando ahorita. Vamos a hacer otro recordatorio importante. Bajo, dados dos conjuntos A y B, tenemos lo siguiente. Tenemos que A es un subconjunto de B. Sí, solo sí, esto por definición. Por definición, A está contenido en B. Sí, solo sí. Todo elemento de A se encuentra en el conjunto B. Con símbolos, lo que estamos diciendo es que para todo X que pertenecen a, esos X's deben de estar en el conjunto B, ¿verdad? Y su negación. ¿Cuál es la negación de que A esté contenido en B? Pues que A no esté contenido en B, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que existe un elemento en el conjunto A, el cual no pertenece al conjunto B. ¿Ok? También tenemos la definición de que dos conjuntos sean iguales. Decimos que el conjunto A es igual al conjunto B, sí y solo sí, para todo X en A, sucede que X está en B. O sea, todos los elementos de A están en B y ocurre también que todos los elementos de B se encuentran en el conjunto A. Y nosotros probamos hace ya un rato que esto es equivalente a probar que A está contenido en B y B está contenido en A.
O sea, si tú quieres probar que dos conjuntos son iguales, lo que tú tienes que hacer es demostrar la doble contención. Demuestra que A es un subconjunto de B y que B es un subconjunto de A y ya estuvo. Ya tienes demostrado que A es igual a B, ¿verdad? Entonces, todo esto ya lo sabemos, ya lo dominamos. Si hay dudas todavía en eso, díganme, por favor, ¿va? ¿Qué más? Bajo. Y una pequeña, algunos pequeños comentarios sobre demostraciones por casos y lo que significa que se cumpla P y se cumpla I o se cumpla P o I. Ahí van, chequen. Ah, otra cosita aparte de eso, del conjunto vacío. Ya lo definimos, ¿verdad? Definimos al conjunto vacío como aquel conjunto que no tiene elementos. Así lo definimos, ¿no? Es una bolsa, pero es una bolsa que no tiene ni un solo elemento, ¿va? Es una bolsa sin elementos, ¿verdad? Esa es una y otra más. Suponte que tienes tres proposiciones, sean P, Q y R, proposiciones. Fíjate en lo siguiente, si tú quieres demostrar la veracidad de esta proposición, P o Q implica R, la veracidad de esta prueba es equivalente a probar que P implica Q y que Q implica R. Entonces, esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes o también llamadas tautológicamente equivalentes porque si esto se cumple, esto que estoy señalando se cumple, entonces, si esto se cumple, entonces esto se debe cumplir y viceversa. Si esto que estoy marcando se cumple, lo otro también se va a cumplir. Entonces, fíjense, lo que nos dice el lado de la derecha es que para probar que P o Q implica R, puedes hacerlo por casitos. Primero prueba que P implica R, lo pruebas, y después prueba que Q implica R. Si tú pruebas que esas dos cosas son verdaderas, entonces P o Q implica R va a ser verdad. ¿Vale? Esa es una. La otra cosa importante, si tienes que una proposición P es verdadera, inmediatamente P o Q va a ser verdadera. Estas son cosas que lo más seguro es que ya las están viendo en álgebra superior, ¿verdad? Si tienes una proposición P, la cual es verdadera, entonces P o Q es verdadera, porque P o Q se cumple si alguna de esas dos se satisface, ¿verdad? Y por último, si P y Q es verdadero, entonces P en particular va a ser verdadero. ¿Ok? Bueno, ¿esto por qué lo comento? Porque en algunos de nuestros razonamientos necesitamos de esas tres ideas, ¿va? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las pruebas operativas de conjuntos, bajo. Y cualquier duda, bueno, pues me dicen, ¿ok? Vamos a comenzar con este teorema. Teorema 1. ¿Qué es lo que dice? Para cualesquiera conjuntos A, B y C, se satisfacen las siguientes propiedades. Vamos a leerlas. Propiedad 1. A es un subconjunto de A unión B y B es un subconjunto de A unión B. ¿Qué es lo que nos está diciendo el primer inciso, el inciso 1? Bueno, nos dice básicamente que la unión entre dos conjuntos contiene a cada uniendo. Tú tienes al conjunto A, tú tienes al conjunto B. Los unes y ese nuevo conjunto contiene a cada uniendo. Es decir, contiene a A y contiene al conjunto B. ¿Va? Entonces, eso es lo que dice el inciso 1. Cuando unes, obtienes un conjunto más grandote, un conjunto más gordito, ¿verdad? Inciso 2. A unión B es igual a B unión A. Es la conmutatividad de la unión. Después tenemos que A intersección B es igual a B intersección A, que es la conmutatividad de la intersección. Inciso 4. A unión B, paréntesis, unión C, es lo mismo que A unión, paréntesis, B unión C. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que podemos asociar de la manera en que nosotros queramos a las uniones y obtenemos el mismo resultado. Se le conoce como la asociatividad de la unión. Y por último, A intersección B, paréntesis, intersección C, es igual a intersección, paréntesis, B intersección C, que se le conoce como la asociatividad de la intersección. No importa de qué manera asocies las intersecciones, siempre vamos a obtener
el mismo resultado. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con las pruebas. Empezamos y cualquier duda que haya, díganme por favor, ¿va? Empezamos con la 1. Vamos a hacer la 1. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que demostrar que A está contenido en A unión B. La otra demostración, la demostración de que B está contenido en A unión B es análoga y se va a quedar como un ejercicio. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver que A es un subconjunto de A unión B. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomamos un elemento en el conjunto A fijo para arbitrario. Y nuestro objetivo es probar que ese elemento se encuentra en A unión B, ¿verdad? Y con eso tendremos probada la contención. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces ya planeamos una estrategia para demostrar esa contención. Vamos a proceder. Bajo. Nuestro objetivo es probar que A es un subconjunto de A unión B, ¿verdad? Tomamos un elemento X en A fijo pero arbitrario. ¿Qué sabemos? Bueno, como X está en A, como esto es verdadero, entonces que X esté en A o que X esté en B, pues es algo verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que comenté arriba. Si se satisface P, entonces P o Q también se va a satisfacer, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos aquí. X está en A, entonces X está en A o X está en B. Pero esto, por definición, lo que nos está diciendo es que X pertenece en A unión B. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos? Pues que este elemento que tomamos en A de manera fija pero arbitraria se encuentra en A unión B. Como X fue tomado de forma arbitraria, se sigue que todos los elementos de A deben de ser elementos de A unión B y por lo tanto tenemos que es un subconjunto de A unión B. Ahí está la primer prueba, ¿verdad? Esa es la primera demostración. A ver, alguien me pregunta, profe, ¿sigue siendo recordatorio? Es que ya vimos el teorema 1 la clase pasada. Sí, es cierto. Este inciso ya lo probamos, pero como es corto, creo que vale la pena repetirlo. No nos vamos a tardar mucho en esto. De hecho, hicimos el inciso 2 y nos quedamos en el siguiente inciso. Entonces, solo es un poquitito. Vamos a repetir estas pruebas por si hay alguna duda, algún detallito. Creo que vale la pena recordar cómo se hizo la demostración, ¿va? Aguanten tantito, ahorita pasamos a cosas nuevas, ¿vale? Sí, esto se vio, esta prueba ya se había visto, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que A, la conclusión, ¿cuál es? Que A se queda contenido en A unión B, ¿verdad? Ya tenemos el inciso 1. Pasamos al inciso 2. Bajo, inciso 2. ¿Qué tenemos que probar? Que A unión B es igual a B unión A. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a demostrar la doble contención. Vamos a probar que A unión B se queda contenido en B unión A y que B unión A se queda contenido en A unión B. Empezamos con esta contención. Vamos a empezar probando que A unión B está contenido en B unión A, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, si quieres probar una contención, lo que tenemos que hacer es tomar un elemento en A unión B, fijo pero arbitrario, y demostrar, en este caso, que está en B unión A, ¿verdad? Bueno, pues tomamos nuestro elemento en X en A unión B, fijo pero arbitrario. Por definición de unión, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que X está en A o que X está en B, ¿verdad? Pero esta proposición es equivalente a que X está en B o que X está en A. Si tú permutas las proposiciones P o Q, pones P o Q o P, eso es lo mismo, ¿verdad? Y entonces tenemos que X está en B o que X está en A. Dicho de otra forma, por definición de B unión A, lo que estamos diciendo es que X está en B unión A, ¿verdad? ¿Cómo nos tomamos a X? Fue un elemento fijo pero arbitrario en A unión B, ¿verdad? Entonces podemos asegurar esto. Como X fue tomado de manera arbitraria en A unión B, se sigue que para todo X en A unión B, esos elementos tienen que estar en B unión A y de ahí se sigue esta contención. A unión B está contenido en B unión A, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Todo bien? Entonces ya tenemos esta contención, ¿verdad? ¿Con eso acaba la prueba? No, nosotros queremos probar esta igualdad.
Estamos de acuerdo. Y lo que estamos haciendo es ver la doble contención. Ya vimos que A unión B está contenido en B unión A. Se probó de manera formal. Ahora lo que tenemos que hacer es probar la otra contención. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues pasamos a hacer la otra contención, pero nos vamos a dar cuenta de que el procedimiento, la lógica que se sigue es la misma. Fíjate. Es más, vamos a dejar las dos pruebas aquí juntitas para que se vea que el procedimiento es realmente el mismo. Ahora, vamos a tomarnos, hay algo en el chat, espérenme tantito, ahorita contesto la pregunta del chat. Tomemos un X en B unión A, fijo pero arbitrario. Por definición de B unión A, aquí tendría que ser definición de B unión A, esto lo que nos está diciendo es que X está en B o X está en A, ¿verdad? Pero otra vez, tienes la proposición P, tienes la proposición Q y le aplicas el conectivo lógico O. P o Q es lo mismo que Q o P. Son lógicamente equivalentes. Entonces, el hecho de que X está en B o X está en A es verdadero, eso es lo mismo a decir que X está en A o X está en B. Y por la definición de A unión B, podemos asegurar que X pertenece en A unión B. El elemento que nos tomamos en B unión A fue un elemento fijo para arbitrario y de ahí se sigue que X pertenece en A unión B. O sea, lo que probamos fue que todo elemento de B unión A tiene que ser un elemento de A unión B. Probamos esta contención. Y como ya probamos la doble contención, ya probamos que A unión B se queda contenido en B unión A y que B unión A se queda contenido en A unión B, ¿uno qué puede asegurar? Ah, bueno, como ya probaste la doble contención, entonces estamos seguros de que A unión B es igual a B unión A. ¿Va? Y ahí está la prueba. Si hay dudas, díganme. Voy a checar el chat porque alguien me había preguntado algo. Profe, alguien dice lo siguiente. Profe, para el examen, siempre tenemos que expresar por escrito que el elemento es fijo para arbitrario y al final recordar cómo fue tomada X. Mira, eso yo lo pongo, o sea, sí está bien ponerlo, es algo correcto, es algo formal, pero a lo mejor después ya podemos quitarlo. Ahorita lo estamos poniendo porque hay que tener claro, o sea, hay que entender la prueba. ¿Qué es lo que se hace? Pues se toma un elemento en este conjunto, que es cualquier elemento, pero ya que lo tomas está fijo, ¿ok? O sea, entender la idea. Y por eso siempre pongo eso. En realidad, incluso en cálculo 4, el semestre pasado di cálculo 4, yo siempre ponía lo de fijo para arbitrario porque le da formalidad a la prueba. Pero en algunos libros no ponen eso de fijo para arbitrario, simplemente dicen, tomemos un elemento X en A. Por definición sabemos que satisface cierta cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta poner, me gusta poner al principio de la prueba que el elemento se tomó de manera fija para arbitraria. Pero si tú no lo quieres poner y argumentas bien todo, o sea, de otra forma, pero que esté bien argumentado, se puede omitir si gustas, pero debe quedar muy clara la prueba de cómo estás tomando los elementos, de cómo concluyes que se satisface la contención. ¿Se puede redactar de otra forma? Sí. Afuera tiene que ser, no tiene que ser afuera como yo lo redacto, puede ser de otra forma, pero tiene que ser formal, ¿va? Entonces puedes omitir eso o lo puedes agregar como tú gustas, pero que sea una prueba formal, ¿vale? Bueno, si hay más dudas, díganme, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, pues ya hicimos la prueba de inciso 1. Ya hicimos la prueba del inciso 1, ya lo hicimos, inciso 2 ya lo hicimos. Vamos a pasarnos al inciso 4 y recuerden que el inciso 3 y el inciso 5 son ejercicios, ¿va? Entonces pasamos a 4, que esto sí es nuevo. Esta parte es nueva. Hicimos una contención, pero nos falta la otra, ¿va? Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que A unión B, eso en paréntesis, unión C, es lo mismo que A unión, lo que sigue en paréntesis, B unión C. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues es una igualdad de conjuntos, entonces, ¿qué se nos ocurre? Doble contención, ¿verdad? Doble contención y aquí vamos a empezar con una demostración por casos, ¿va? Fíjense, empezamos con esta contención de X. ¿Cómo? Pues vamos a tomarnos un elemento en X que esté en A unión B, eso en paréntesis, unión C. Fijo pero arbitrario. Por definición de unión,
¿qué podemos asegurar? Si X está en esta unión, es porque está en la unión B o está en C, ¿verdad? Tenemos que X está en A unión B, unión C. Entonces, X está en la unión B o X está en C. Y es justo lo que estamos diciendo aquí adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, X está en la unión B o X se encuentra en C. ¿Va? Tenemos dos posibilidades. ¿Estás en la unión B o estás en C? Y justo en base a eso, la prueba se divide en dos casos. Tenemos dos casos a considerar. Está el caso en que X está en la unión B. ¿Qué pasa si X está en la unión B? Bueno, si X está en la unión B, por definición, X está en A o X está en B, estamos de acuerdo. Puede estar en A o puede estar en B. Entonces, fíjate en lo siguiente. Si X está en A, pues sigue estando en A sin ningún problema, ¿no? Pero si X está en B, entonces con mayor razón va a estar en B unión C. ¿Por qué? Porque recuerden que la unión es más grande que cada uniendo. Si X está en este conjunto B, pues con mayor razón está en B unión C. B unión C es algo más grande que B. Si X está en B, pues X con mayor razón va a estar en eso más grandote, en esa cosa más grande. Entonces, tenemos lo siguiente, de que X está en A o X está en B, podemos estar seguros de que X está en A o X pertenece en B unión C. Y aquí recuerdo que B se queda contenido en B unión C, es algo que ya probamos. Y por definición de A unión, paréntesis, B unión C, tenemos que X pertenece en A, unión paréntesis, B unión C. Y con esto tenemos que nuestro elemento que tomamos, fíjense lo que hicimos. Tomamos un elemento en A unión B paréntesis, unión C, fijo pero arbitrario. Y lo que acabamos de ver es que en el caso en que X esté en la unión B, X está en este conjunto. En el caso muy particular de que X está en la unión B, X está en este conjunto. Pero nos falta ver el otro caso posible. Profesor, antes de que Cuando X vayamos está... al siguiente caso, yo Mande. tengo la duda. Eh, en el segundo paso de la demostración, donde decimos que B está contenida en B unión C, ¿cómo es que llegamos ahí? Y aparte de eso, ¿por qué se escribe que X pertenece a si ya no tenemos a A? Si ya no tenemos a A, ya no tenemos a A. Bueno, mira, a ver, checa. Sabemos que B se queda contenido en B unión C porque nosotros probamos, voy a subir este inciso. Nosotros probamos que cualquier conjunto, cualquier uniendo, se queda contenido en la unión. Eso es lo que está diciendo este resultado. A se No, queda sí, contenido. eso sí lo entiendo, profesor. Yo lo que no entiendo es por qué ya no se escribe el A, el conjunto A, y por qué... Ajá, ¿por qué ya no escribimos el conjunto A? ¿Por qué ya no lo tomamos en cuenta? Ya no escribimos el conjunto A. No entiendo. ¿En dónde quitamos al conjunto A? Bueno, creo que realmente lo estaba entendiendo mal y justo cuando lo empecé a explicar, creo haberlo entendido. Nosotros acabamos de demostrar que B obviamente está contenida en la unión de B, unión C. Ajá, Este, y entonces lo que está al lado solamente se está poniendo como recordatorio, ¿no? De que lo acabamos exactamente. de mostrar. Ok, vale. Este es un pequeño recordatorio, nada más. Ok, ya comprendo. ¿Ya Muchas quedó? gracias, profesor. Sí. No, ¿de qué? No, ¿de qué? Gracias. A ver, déjenme ver el chat. A ver. Profe, sigue siendo recordatorio. Profe, para el examen, eso ya lo vi. Si en los exámenes hay un ejercicio como ese que tenga dos casos, ¿debemos hacer ambos o se podrá elegir solo uno? No, no, no. No puedes elegir uno. Si tú solo haces un caso, la prueba queda incompleta. Quedaría incompleta la demostración. Hacer una prueba por casos es como ir hacer una demostración por pedacitos. O sea, primero vamos a ver esta posibilidad. ¿Qué pasa si estamos en esta situación? Después en esta otra situación, en esta otra. ¿Agoto todas las situaciones posibles? Ah, bueno, entonces si en todas las situaciones posibles el resultado es válido, entonces en cualquier caso el resultado va a ser válido.
¿Eso por qué se hace? Para facilitar la demostración. Fíjense que lo que nosotros tenemos es que X está en A unión B paréntesis unión C, lo cual significa que X está en A unión B o X está en C. Hay dos posibilidades, que está en este conjunto X o está en este otro conjunto, pero hay que abordar los dos casos posibles. Si solo abordas uno, la prueba va a estar incompleta, porque no sabemos lo que va a pasar en el otro caso. ¿Qué tal si en el otro caso nos damos cuenta que el resultado no es válido? Entonces, ya no sería válido, ya no sería válida esta contención. Ajá. Entonces, uno tiene que abordar todos los casos para asegurar que el resultado es verdadero, para hacer la demostración completa. ¿Va? Bueno, entonces, hasta ahorita lo que tenemos es que en el caso en que X está en la unión B, se tiene que X pertenece a unión paréntesis B unión C, ¿ok? Ahora viene el caso 2. El otro caso es, ¿qué tal si X pertenece en C? Bueno, si X está en C, fíjense lo siguiente. Si X está en C, pues con mayor razón, X está en B unión C, porque B unión C es algo más grande, ¿verdad? Por esta contención, tenemos esta contención. C se queda contenido en B unión C. Y si X está en B unión C, pues con mayor razón, X está en A unión paréntesis B unión C, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué concluimos? Que cuando X está en C, debe de suceder que X está en A unión paréntesis B unión C, ¿va? Y luego, ¿qué se tiene? Bueno, pues ya acabamos todos los casos posibles. El primer caso era que X estuviera en A unión B. ¿Y qué concluimos? Concluimos que X está en este conjunto. Y en el caso en que X está en C, también concluimos que X pertenece en este conjunto. ¿Ok? ¿Y eso qué? Ah, bueno, pues entonces tenemos que sea cual sea el caso, X pertenece a este conjunto. ¿Va? Como X, entonces lo tomamos de manera arbitraria X. X fue tomado de manera arbitraria. La diferencia a las pruebas pasadas es que lo hicimos por casos. Caso en que estás en este conjunto o caso en el que estás en este otro cachito de conjunto. Pero esos dos casos agotaron todas las posibilidades. Entonces podemos decir lo siguiente. Como X fue tomado de forma arbitraria en A unión B paréntesis unión C, se sigue que todo elemento de A unión B paréntesis unión C se encuentra en A unión paréntesis B unión C. Y entonces tenemos esta contención. Tenemos esta contención. Ya quedó que probada esta contención y la prueba se hizo por casos. ¿Va? Si está bien, hay dudas, todo bien. Profe, antes de que avance, ¿me puedes repetir lo del caso 2, de favor? El caso 2. Ok, mira, checa. El caso 2 es cuando X está en C. Si X está en C, estamos de acuerdo que X va a estar en B unión C. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que C se queda contenido en B unión C, ¿verdad? Y ahora, ya que tenemos que X está en B unión C, pues si X está en B unión C, entonces X está en A unión paréntesis B unión C. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que B unión C se queda contenido en A unión paréntesis B unión C. Y entonces, ¿qué tenemos? Que en el caso en que X está en C, empezamos aquí, en el caso en que X está en C, X pertenece a unión paréntesis B unión C, ¿verdad? Que es este caso, este de aquí. Este caso ya queda aquí probado. Y esta otra posibilidad quedó aquí probada. Y agotaste todas las posibilidades para X. X o está en A unión B o X está en C. Y sea cual sea el caso, concluimos que X está en A unión paréntesis B unión C. ¿Qué se concluye? Que sea cual sea el caso, X está en A unión paréntesis B unión C. ¿Verdad? Y se concluye al final que se cumple esta contención. ¿Sí está bien o todavía hay dudas? Díganme. No, sí, está bien, gracias. No, ¿de qué? Yo tengo una duda, profesor. Mande, ¿qué pasó? Respecto a la representación geométrica que le dio, la clase pasada usted dijo que no podía, por ejemplo, yo intersectar A con C. Digo, pues unirlos, pues, hacer la unión directamente como A unión C, porque estaba la B de por medio. Pero en la representación geométrica que usted le dio están todas intersectadas.
¿Eso no tendría que ser que nada más B y C estuvieran intersectadas? Ah, bueno, es que aquí va el detalle de que la interpretación geométrica justo es solo una interpretación, un caso. En el dibujo no puedo abordar todas las posibilidades que hay. Digamos, el dibujo nos da una idea de lo que está pasando. Igual como tú dices, a lo mejor yo podría decir, voy a dibujarlo así. Podría ser, ¿no? Pero ese sería otro caso posible. También podría dibujarlo de esta forma. Esa es otra posibilidad que solo intersectar a C. O sea, el dibujo ilustra la situación más o menos de forma general, pero no va a abordarte todos los casos y no va a formar parte de tu demostración formal. Ahí yo puse un dibujo de una posibilidad de que así estemos en esta situación, que C intersecta B, que C intersecte A, que todos se intersecten entre sí. Es la posibilidad, es un dibujito nada más en el que todos se intersectan, pero solo nos da ideas, no forma parte de la prueba formal. Si yo borro este dibujo, no pasa absolutamente nada. La prueba aquí está y está toda la formalidad. Pero si yo me quedo una idea de la situación en la que estamos, entonces puedo hacer un dibujito para entender qué tengo que hacer, qué tenemos, qué hipótesis, etcétera. Entonces mi dibujo solo tiene que representar lo que quiero probar. O sea, igual si está mal en lo demás. O sea, si representa mal otras cosas, lo que tiene que representar es lo que yo quiero probar. Ajá, ajá, o sea, en este dibujito tenemos que en este dibujito tenemos que todos los conjuntos se intersectan, ¿no? A ver, déjame acomodarlo, ahí está. Tenemos que los tres conjuntos se intersectan, pero eso es un caso muy particular, ¿no? Que los tres se intersecten. Ujú. Pero solo ilustra más o menos la situación en la que nos encontramos. Si no pones el dibujo, pues no pasa nada. La prueba formal aquí está. Si pones el dibujo es porque te vas a ayudar de él para tratar de hacer la demostración. Hay detalles en el dibujo, puede haber detalles que a lo mejor pareciera que no estamos haciendo una prueba general, pero la prueba general está aquí, es lo que está escrito, y eso sí se tiene que escribir con toda su formalidad. Si en el dibujo solo estás abordando un caso muy particular, pues no pasa nada. Es, por ejemplo, si tú dibujas una función, que ahí cuando entramos al tema de funciones y digamos f es una función, y a mí se me ocurre dibujar esta, pues ese es un caso muy particular de una función, porque uno podría decir, bueno, dibujaste esta, ¿y por qué no dibujaste la identidad? ¿O por qué no dibujaste una parábola? No puedo dibujar todos los posibles casos, ¿verdad? Solo dibujas uno que ilustre más o menos la situación en la que te encuentras. Tú te ayudas de él para hacer la prueba. Si no aborda todos los casos, no importa. Mientras te dé una idea de cómo proceder formalmente, perfecto. Eso es más que suficiente. Ok, profesor, gracias. No, ¿de qué? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? ¿Todo bien? Bueno, si hay más dudas me van diciendo, ¿vale? Caso 2. Ahora, tenemos el caso. No, este ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Todo esto ya lo hicimos. Sí. Ahora hay que hacer esta contención, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Pues ahora nos tomamos un elemento fijo pero arbitrario en A unión, paréntesis, B unión C, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que X está en A o que X pertenece a B unión C, ¿verdad? Bueno, hay dos casos a considerar en esta contención. Tenemos dos casos a considerar. Primer caso, el caso en que X está en A. Estamos de acuerdo. Y el segundo caso es cuando X está en B unión C. Entonces, nuestro caso 1 va a ser cuando X está en A y nuestro caso 2 es cuando X esté en B unión C. Si vemos que en esos casos se cumple que este elemento se encuentra en A unión B paréntesis C, unión C, entonces habremos acabado, ¿va? Pues vamos a hacer esos dos casos. Primer caso, ¿qué pasa si X está en A? Bueno, si X está en A, con mayor razón, X está en A unión B, estamos de acuerdo. Y si X está en A unión B, pues con mayor razón, X está en A unión B, unión C, ¿verdad? Y entonces ya tenemos que en este caso,
en este casito, si X está en A, X está en A unión B, paréntesis, unión C. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? A lo mejor en el otro caso no se cumple. La realidad es que sí se va a cumplir. Vamos para allá. Vamos a ver, ¿qué pasa si X pertenece en B unión C? Si X está en B unión C, entonces, X está en B o X está en C, ¿verdad? Bueno, aquí acuérdate que B se queda contenido en A unión B, ¿verdad? Entonces, si X está en B, pues con mayor razón, X va a estar en A unión B. Y si X está en C, pues simplemente X sigue estando en C, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que del hecho de que X está en B o X está en C, se sigue que X está en A unión B o X está en C. Y por la definición de esta unión que tenemos aquí, la que estoy marcando, tenemos que X termina perteneciendo a unión B, eso en paréntesis, unión C, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? ¿Qué es lo que probamos? Que si tomas un elemento en B unión C, el que sea, ese elemento tiene que estar en A unión B, eso en paréntesis, unión C, ¿va? ¿Y ahora qué? Y con eso que ya hiciste los casos y luego, ¿qué puedes decir? Ah, bueno, pues sea cual sea el caso, fíjate, en el caso en que está en A o en el caso en que está en B, terminamos concluyendo lo mismo. Terminamos concluyendo que X está en A unión B, eso en paréntesis, unión C. Y eso es justo lo que vamos a decir más aquí adelante. En cualquier caso, tenemos que X pertenece en A unión B, eso en paréntesis, unión C. Uh-huh. Y como X fue tomado de forma arbitraria en este conjunto, se sigue que todos los elementos de A unión paréntesis B unión C deben de ser elementos de A unión B, eso en paréntesis, unión C. Y entonces tenemos probada esta contención. ¿Ok? Tenemos probado que A unión paréntesis B unión C está contenido en A unión B en paréntesis unión C. Pero antes ya habíamos probado esta otra contención. Voy a hacer grande la pantalla. Ya habíamos probado esta otra contención. Nosotros ya hemos probado esto y probamos esta contención. O sea, ya probamos la doble contención, ¿verdad? ¿Y qué podemos concluir de eso? De que se probó la doble contención, podemos estar seguros entonces de que esta igualdad es verdadera, que la unión es una operación asociativa, ¿ok? Entonces, si tú tienes, entonces ya concluimos que la unión es asociativa. A unión B en paréntesis unión C es lo mismo que A unión paréntesis B unión C, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Todo va bien? ¿Todo bien seguros? Bueno, entonces ya tenemos esta igualdad. ¿Qué más? Inciso 3 e inciso 5, como les había comentado, se quedan como un ejercicio. Recuerden que el inciso 3 y el inciso 5 lo que dicen, el inciso 3 dice que la intersección es conmutativa, ¿ok? Ese lo tienen que hacer, y que la intersección es asociativa. Asociatividad de la intersección. Son muy parecidos a los que hicimos, entonces vale la pena que los intenten, ¿va? Bueno, Profe, bajo, mande. nada más tengo una duda. En el caso de la asociatividad de la intersección, yo intenté resolverla usando la definición de la asociatividad de la conjunción. Entonces, no sé si debo de demostrar la asociatividad de la conjunción antes para poder utilizarla, o se toma como que es algo más fundamental y puedo utilizarla libremente. Esto es lo que tú diste por hecho, ¿no? La asociatividad o la conmutatividad. Sí, diga la... no, justo la asociatividad de la conjunción es la que utilicé, O que es sea, que cuando... estás probando el 5, entonces. Sí, el 5, justo el 5. Creo que no Ok, lo ok. especifiqué. Ok, va. Puedes darlo por hecho, podrías darlo por hecho. O sea, esto, ¿no? P y Q y R es equivalente, es tautológicamente equivalente a P, Q y R. Sí, digamos, si das por hecho eso,
esta prueba se vuelve muy simple, efectivamente. Sí. Si la haces directamente, sigue siendo bastante sencilla, pero sí se vuelve más simple dando por hecho esta equivalencia. Las Ujú. dos formas son correctas, sí, pero la cosa es que aquí tendrías que especificar que esto es verdadero. O sea, en tu Ah, ok. prueba, con que especifiques esto, ya es una prueba correcta. Si tú especificas que esta proposición está tautológicamente a esta otra proposición, perfecto, ya estás argumentando formalmente. Ah, Eh, ok, perfecto. Sí, Vale. gracias, profe. Profesor, también. bueno, perdón. No, No, tú, tú tú, primero. tú, 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 Bueno, primero. pues dale. Este, que de hecho, ahorita ya también estaba viendo lo del 5 y justamente me di cuenta que también iba a usar eso. Entonces, le quería preguntar, no sé, me va a salir tantito de cálculo, que si para probar eso que acaba de escribir, puedo usar tablas de verdad y todo eso. O sea, lo Tab- que he visto en álgebra superior. Exactamente, eso se prueba con tablas de verdad. Esto que está en el círculo, bueno, en esta cosa roja, lo que está de rojo, es con tablitas de verdad, ¿no? Hay que ver que esta proposición, esto es una proposición, ¿no? El sí solo sí, todo esto es una proposición. Hay que ver que esa Ujú. proposición es una tautología. Una Ajá, tautología es algo que siempre se va a cumplir. Entonces, ajá. si tú ves que esto es una tautología, perfecto, todavía queda más formalizada bueno, argumentas más todavía en tu prueba, eso está bien. Y ya puedo usarlo para demostrar el 5. Exactamente. Ah, ok. Gracias. Este, sí, puedes prender tu micrófono, claro que sí. De hecho, todos pueden participar, o sea, pueden prender el micrófono y hablar. Yo tenía una duda. A lo mejor es lo que estaba explicando. Ajá. Por ejemplo, las 5, entonces igual se tiene que hacer por casos, ¿no? El 5 se puede hacer por casos, sí, sí se puede hacer por casos, ajá. O sea, No, se puede o se tiene que hacer por casos. el 5, a lo mejor no hace falta hacer casos, porque aquí hay un detalle importante. Hay casos, hubo casos porque teníamos la unión, y la unión lo que nos está diciendo es que estás en A o estás en B. Una posibilidad es que estés en A y la otra posibilidad es que estés en B o que estés en ambos también. Pero cuando tienes una intersección, estás asegurando que estás en todos los intersectandos. Por ejemplo, en el 5 dices que A intersección B. Entonces, estás en A y si tomas un elemento ahí, es porque estás en A y estás en B, ¿verdad? Si tomas un elemento, vamos a escribirlo, X en A intersección B, intersección C, lo que estamos diciendo es que X está en A intersección B y X pertenece en C. O sea, estamos seguros que estamos aquí y estamos acá. Ya no hay, aquí a lo mejor podemos evitar hacer casos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que estamos en A intersección B y que estamos también en C de forma simultánea. Entonces ahí, en el 5 no va a haber casos. En el 5 no va a haber casos. Hay otra manera de proceder. Si ustedes, Ya entendí, profe, sí, sí, si tiene ustedes mucha quieren, razón. lo desarrollamos ahorita. Como vean, o lo desarrollo en la siguiente clase. Lo escribo en bonito, que ahorita a lo mejor me quedaría fea, no tengo un espacio donde escribir. Lo puedo desarrollar y en la siguiente sesión lo checamos, para que no haya dudas de eso. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Alguna Profe, otra duda? Mande. bueno, yo le dije de lo del micro. Nada más tenía una pregunta en una parte de la demostración de la contención, la otra, la segunda contención de la asociatividad de la unión. A ver, ok, a ver, bajamos. Esta. En la contención, en la segunda, en el caso 1, específicamente, Ok, ahí donde dice que como X, bueno, se toma primero el caso 1 que dice X está en A. Luego, ajá, como A está contenido en la unión B, entonces X está en la unión de ambos. Y aquí es exactamente. donde tengo la duda. ¿Aquí se utilizó definición o otra vez se utilizó que algo estaba contenido en la unión para decir que X estaba en A unión B, unión C? Es nada más lo único que quiero saber.
Aquí lo que ocupamos, sí, aquí falta agregar algo más, ¿no? Aquí faltó agregar algo más. Aquí lo que ocupamos es que A unión B se queda contenido en A unión B, unión C. Y entonces este elemento X que está en A unión B, pues también tiene que estar en A unión B, unión C. Entonces se usó esta contención que marco aquí. Ok, vale, eso era todo. Gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, pues entonces ya tenemos esta prueba. Y lo que sigue es pasar al teorema 2. Tenemos que ver estos 5 resultados. No vamos a probar todos, vamos a probar 3 de ellos. Va a haber una demostración por vacuidad, demostración por contradicción. Entonces, eso lo vamos a hacer, pero regresando del receso. Nos queda un tantito más de un minuto. Entonces, bueno, les comento lo que vamos a hacer. Vamos a probar esos 5. Y después pasamos a unas pruebas muy importantes que son las leyes de Morgan. Aquí están. Entonces, mínimo, hoy tenemos que llegar a ver leyes de Morgan. Así, por muy mal el asunto, vamos a llegar a leyes de Morgan, ¿va? Bueno, regresamos justo a las 12:25, seguimos con la sesión, ¿va? A las 12:25 justamente comenzamos, ¿vale? Sin esperarnos un minuto más ni nada, ¿va? Entonces, vamos a un receso y ya. Voy a detener la grabación.